Europa ha cuestionado numerosas decisiones y actuaciones del gobierno español. En pocos días, el gabinete de Pedro Sánchez ha acumulado un golpe comunitario tras otro. Primero, cuando la Comisión Europea señalaba que la ley de amnistía no se fundamenta en el interés general, sino en el particular del gabinete y sus socios de Junts, y que causa una profunda división en la sociedad. Poco después, Bruselas abría un procedimiento de infracción contra España por entorpecer la OPA del BBVA sobre el Sabadell y no respetar los principios comunitarios de libertad de establecimiento y de libertad de movimiento de capitales. También dio tirones de orejas al gabinete Sánchez sobre la prórroga de algunas autopistas de peaje. Además, Bruselas prepara unos presupuestos que recorta el dinero al campo, a los agricultores, recorta la PAC, y esto tiene efectos sobre nuestro país muy negativos. Todo esto adobado con el rechazo casi unánime al acuerdo de los socialistas y los nacionalistas catalanes para avanzar hacia la singularidad fiscal de Cataluña y con una actualidad política entreverada por los presuntos casos de corrupción. La mirada económica con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. El acuerdo entre Gobierno y Generalitat para aprobar un régimen fiscal específico para Cataluña se firmó sin la presencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En el acuerdo faltan fechas y detalles para traspasar la recaudación de todos los impuestos a la agencia tributaria catalana. Es un primer paso con la recaudación del impuesto de la renta como primer hito en 2026. Para los inspectores fiscales supone una fragmentación de la agencia tributaria estatal y la desaparición del Estado tal y como lo conocemos. Ana de la Ram, presidenta de la Asociación de los Inspectores Fiscales del Estado, dice que la ministra de Hacienda debe dimitir y que se debe paralizar el acuerdo, pues habrá ciudadanos de primera y de segunda. Se impondría la insolidaridad territorial. Desde luego, un grave perjuicio para las arcas del Estado en ese sentido, que se verán mermadas y que tendrán unas dificultades mayores, tendrán que acudir a la deuda pública u otro tipo de ingresos para poder, o más impuestos, para poder financiar los servicios que financian ahora mismo los impuestos. La ministra de Hacienda niega que el PSOE vaya a permitir agravios entre comunidades, pero todas las comunidades autónomas del régimen común, incluidas las socialistas, se han mostrado en contra de este acuerdo. Algunas ya han anunciado que acudirán a los tribunales, incluso al Constitucional, como ha manifestado el presidente castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco. Da igual que se llame financiación singular, que se llame cupo separatista, da igual el nombre que le quieran poner. Eso rompe la solidaridad entre todos los españoles, rompe el equilibrio entre todas las comunidades autónomas, que además se hace por la debilidad del gobierno de Sánchez, por aferrarse unos meses más al sillón de la Moncloa. Los expertos señalan que la singularidad catalana, tal y como la interpretan los nacionalistas, es sencillamente un cupo, un concierto fiscal similar al que disfrutan País Vasco y Navarra. El líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, tiene claro el objetivo. Primera etapa, la recaudación del IRPF, y vincula esta reclamación a la existencia de los presupuestos generales del Estado. No habrá presupuestos catalanes ni presupuestos españoles hasta que el Partido Socialista y el Gobierno español cumplan con sus compromisos en el ámbito de la recaudación tributaria y en particular del IRPF y en el ámbito del modelo de financiación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se da por aludida. Dice que hay tiempo para sacar adelante las cuentas públicas para el año que viene, pero lo cierto es que desde el 2023 no se aprueba ningún presupuesto. Ahora mismo no hay techo de gasto para el ejercicio que viene y los ministerios ni siquiera han comenzado los trabajos para elaborar sus propias cuentas. Según cálculos del diario La Razón, a partir del 26 de julio, Pedro Sánchez habrá gobernado más días sin presupuestos que con ellos. Y claro, las cuentas públicas estatales dependen de los votos de los nacionalistas e independentistas catalanes que reclaman antes que nada su propia soberanía fiscal.
Una visión más profunda. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado y además autor de un libro que es muy oportuno, La factura del cupo. Bueno, primero, ¿España se puede permitir que exista una hacienda singular en Cataluña? Y después, la siguiente pregunta, ¿cómo se puede compatibilizar la singularidad con la globalidad, como dicen en algunos documentos de Hacienda y de la Generalitat? Bueno, lo que se pretende con el cupo catalán es básicamente extender el privilegio financiero y fiscal del que gozan actualmente el País Vasco y Navarra, que se puede resumir básicamente en tener el doble de financiación per cápita, que es lo que tienen ahora mismo en el País Vasco con respecto al régimen común, donde Cataluña está razonablemente bien financiada. Esto supondría alrededor de 30.000 millones de euros adicionales que deberíamos pagar los contribuyentes del resto de España, y no nos lo podríamos permitir sin subidas masivas de impuestos y adicionalmente recortes de gastos, por ejemplo, en las partidas más importantes como en pensiones. Si Cataluña recauda todos los impuestos que tienen que ver con Cataluña, es decir, pues desde el IVA, pasando por el impuesto de la renta, sociedades, realmente supone una independencia fiscal. Entonces, ¿cómo se podría establecer la contribución de Cataluña al resto de España? Bueno, pues teóricamente se tendría que calcular cuál es el coste de los servicios que presta la Administración del Estado de Cataluña y su aportación en lo que se refiere a los gastos comunes, no sé, como exteriores o defensa, que también, del cual también son beneficiarios los catalanes. Adicionalmente a esto, la propuesta de financiación singular incluye una cuota de solidaridad, pero al final el sistema lo que pretende es que Cataluña obtenga, y además lo pone expresamente el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana, obtenga un aumento sustancial de su financiación. Y ese aumento sustancial de financiación de la Generalitat correría a cargo de los contribuyentes del resto de España. Por tanto, el sistema supondría, en primer término, perjuicios para todos los demás contribuyentes y, en segundo lugar, el hecho de fragmentar la administración tributaria, de fragmentar el sistema fiscal, no es gratis. Eso aumenta los costes de recaudación, incrementa sustancialmente el fraude fiscal y da peores servicios a los contribuyentes. Por tanto, creo que es una pésima idea. Además, que yo sepa, la Generalitat de Cataluña apenas tiene la Agencia Tributaria de Cataluña apenas tiene efectivos para llevar a cabo esa gestión. Bueno, el sistema que pretenden es simplemente un postil sobre la delegación especial de la Agencia Tributaria en Cataluña. ¿Y eso qué significa? Que que tienes un personal trasladado forzosamente y que fragmentas las bases de datos. Por tanto, la gestión del sistema fiscal va a ser muchísimo peor. Y la pérdida de capital humano que supondría este traslado forzoso haría que se aplicase mucho peor el sistema fiscal, y eso siempre significa más fraude y a la larga supone subir los impuestos a todos los ciudadanos, no solamente a los del resto de España, sino probablemente a los propios catalanes, para poder compensar este efecto. La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno dice que que el PSOE nunca va a aprobar un sistema que suponga agravio para el resto de las comunidades, pero si al final pasa como en el País Vasco, que tienen el doble de financiación per cápita, al final los ciudadanos serán ciudadanos de primera o de segunda. ¿Habrá agravios? ¿No habrá agravios? Bueno, evidentemente los servicios públicos están peor financiados en el resto de España respecto al País Vasco y Navarra. Y si eso se extiende a Cataluña, que evidentemente tiene mucha más población, bueno, pues esto supondrá un agravio. Además, un sistema más ineficiente y con más fraude también supone un agravio para el resto de los ciudadanos. Por tanto, sí que creo que el sistema de financiación singular es un agravio, porque da lugar a incrementar las diferencias entre españoles y a un sistema muchísimo peor y más ineficaz.
Ahora mismo el País Vasco y Navarra vienen a suponer alrededor de entre el 7 y el 9% del PIB español y por tanto de la riqueza y por lo tanto también de la generación de impuestos y de recursos. Claro, ¿es posible España tiene capacidad de soportar un cupo catalán que ya sería añadir a ese 7-9% del País Vasco de Navarra el 20% de lo que supone la economía catalana para el PIB total? Es decir, estaríamos hablando de alrededor de un 30%. ¿Podría soportar esa situación o al final la Hacienda global, la Hacienda central, se quedaría algo así como vacía de contenido y por lo tanto un espejismo? No hay ningún Estado moderno en el cual el gobierno central renuncie a recaudar un 30% en los principales impuestos en un 30% de su territorio, de su población o de su Producto Interior Bruto. Este modelo no sé si España lo puede soportar, tengo mis dudas, pero desde luego si lo soporta será a base de que los ciudadanos en casi toda España tengamos peores servicios públicos y paguemos más impuestos. Explíquenos qué significa eso de la ordinalidad. Bueno, en el libro lo explicamos más detalladamente, pero el concepto de ordinalidad recogido en el acuerdo significa que como Cataluña es la tercera comunidad en aportar, la segunda comunidad en aportar al sistema común, no debería recibir. En base a eso, debería seguir siendo la segunda a la hora de recibir. Pero vamos, el concepto que se establece allí se lo puedo traducir a los oyentes para que me entiendan. Esto significaría que si Amancio Ortega paga más impuestos que usted o que yo, debería recibir más de los servicios públicos porque es el que más aporta y por tanto debería tener prioridad para utilizar las carreteras o para que le atendiesen en un hospital. Si usted cree que esto es razonable, entonces usted está a favor de la ordinalidad, al menos de la recogida en el acuerdo. Y si cree que esto no es razonable, de que el que más paga debe recibir más servicios públicos, y que cree que esto es contrario a la solidaridad, a la progresividad y a la justicia más elemental, usted está en contra de lo que es el principio de ordinalidad, criterio por el cual que es la piedra angular de este acuerdo bastante nefasto, en mi opinión, entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña. Otra de las cuestiones, ya para ir terminando, es cuando dicen desde el gobierno central que esto se podría extender al resto de las comunidades dependiendo de sus competencias y por lo tanto de las necesidades de recursos para financiar esas competencias. Se nos está diciendo que los territorios ricos deben retener la totalidad de sus impuestos y que a cambio, que se generan allí y que a cambio los territorios pobres pues también podrán hacerlo, pero en fin, como decía un antiguo amigo mío y compañero en su día en Ciudadanos, Fernando Navarro, esto es algo así como como queremos que todos los impuestos generados en La Moraleja se queden en La Moraleja, pero no se preocupen que los impuestos generados en el Pozo del Tío Raimundo también se quedarán allí. ¿Usted cree que esto es justo? Bueno, pues esto es exactamente igual, la idea de generalizar cupos. Pues Francisco de la Torre, inspector fiscal y autor de La factura del cupo catalán, el último libro sobre esta cuestión que nos va a dar mucho que hablar de nuevo. Pues nada, muchas gracias por la entrevista. La mirada económica. El gobierno español entorpece y frena la OPA del BBVA sobre el Sabadell y no se atiene a la normativa comunitaria. Así de dura se muestra la Comisión Europea, que ha abierto un proceso de infracción contra España porque considera que las condiciones impuestas por el Gobierno a esta operación no responden al interés general y no estuvieron justificadas. Por eso da 2 meses al Gobierno para que se explique y cambie la situación. Amenaza con enviar la cuestión al Tribunal de Justicia Europeo.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, niega la mayor y señala que ellos han respetado la legislación comunitaria. La valoración del Gobierno es una valoración clara en cuanto a que nuestra normativa está plenamente alineada con los objetivos de la Unión Europea, libre circulación de capitales, avances de la Unión Bancaria, con lo cual entendemos que hay que proveer de la información, aclaraciones necesarias a la Comisión Europea. Trabajaremos junto a ellos en los próximos meses, esperando que efectivamente este procedimiento pueda concluir de manera satisfactoria para todos. Europa considera que España ha interferido en competencias del Banco Central Europeo y de los órganos de competencia que deben de ser independientes. Además, Bruselas reprocha a España que no se avance lo suficiente en la lucha contra el blanqueo de capitales y le da 2 meses para resolver lo que califica como ilegales prórrogas de las concesiones de las autopistas de peaje AP66 y AP9. El ministro Óscar Puente dice que fueron decisiones de Aznar, pero a la vez el Ejecutivo Socialista actual recurre continuamente las órdenes de Bruselas para el rescate de estas autopistas. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha presentado su proyecto de presupuestos comunitarios para el periodo 2028-2034. Unos presupuestos que alcanzan los 2 billones de euros y donde destaca el aumento del gasto en defensa hasta superar los 130.000 millones y el recorte de los fondos para el ámbito rural y la agricultura. Es decir, aumenta defensa, baja la PAC, como explica Miguel Padilla, secretario general de la COAG. Nos encontramos con un recorte del 22% en lo que era el presupuesto financiero, indudablemente sin contar toda la inflación que hemos tenido a lo largo de los años. Y, por otro lado, nos encontramos un aumento de 5 veces más en el presupuesto para la defensa, que pasa a 131.000 millones. Es decir, pasamos de la PAC para asegurar lo que es la alimentación en la Unión Europea a la guerra. Las organizaciones agrarias preparan movilizaciones, miran de nuevo al tractor. A la vez, la Comisión Europea defiende en su proyecto de nuevos presupuestos más impuestos, la creación de más impuestos. Por ejemplo, a las grandes empresas que facturen más de 100 millones de euros, a los residuos electrónicos y también al tabaco. La metamorfosis económica. Como todas las semanas nos acercamos a la transformación económica con la colaboración de Patricia Gijón. Esta semana Patricia se ha acercado a un nuevo fenómeno en la generación eléctrica, las denominadas comunidades energéticas. Dicen que la unión hace la fuerza, ahora también la electricidad. La idea es unir consumidores para que puedan cubrir con paneles solares sus propias necesidades en el recibo de la luz. En España ya hay 1 millar de comunidades de este tipo que logran, además, abaratar la electricidad y a la larga ofrecer independencia energética. Ya no hace falta disponer de un espacio propio como un chalet para poner una placa solar. Ahora es posible compartir paneles en tu comunidad. Son las comunidades solares y todas pueden instalarse de diferentes maneras. Pues es un nuevo modelo energético, colaborativo y local que proporciona el autoconsumo solar a los 2/3 de población que viven actualmente en edificios en altura sin necesidad de realizar ninguna instalación en su vivienda ni de tener en propiedad un tejado propio. En el autoconsumo colectivo, según explica en Onda Cero Rafael Gajate, portavoz de Comunidades Solares de Iberdrola, las familias pueden beneficiarse de la energía que se genera desde su propio tejado o desde el de otra instalación que no esté a más de 2 kilómetros de distancia. Estamos realizando numerosas instalaciones fotovoltaicas, numerosas comunidades solares en colegios, en polideportivos, incluso en el sector religioso. Tenemos muchas comunidades solares en parroquias y también en naves industriales que al final también quieren proporcionar ese acceso al autoconsumo a sus vecinos y acercar las ciudades a sus polígonos industriales. En este caso, la energía se reparte entre el propietario de la instalación y los vecinos. Pues el propietario se queda con una parte mayor, hasta el 25% de la energía generada por esta instalación fotovoltaica, y el resto de la energía generada por la comunidad solar se reparte entre vecinos. Principalmente damos la posibilidad de acceder a la energía generada por un módulo solar o por 2 módulos solares.
los vecinos. La urbanización del Palmeral es la mayor comunidad solar en Alicante. Han colocado paneles en 12 de los 17 bloques para ofrecer energía a sus 512 vecinos y 40 locales. La compañía realiza la instalación y cada vecino decide sumarse o no a través del pago de una suscripción de algo más de 5 euros, pero ahorra el doble. Y entonces nosotros nos podemos acoger a un par de placas, no es que sea mucho, es 1 kilovatio, pero bueno, si al año cada vecino se ahorra 70, 80 euros, 90, ¿vale? Pues es un ahorro ya y es una ayuda más para todos los vecinos. Sumarte a una comunidad solar solo trae beneficios, según apunta en estos micrófonos el presidente de la Comunidad de Vecinos del Palmeral, Isidoro González. Ahorro en la luz de las zonas comunes y bonificaciones en el IBI. Ahorro, por ejemplo, en el deportivo, pues hemos pasado de pagar unos 25.000 euros al año a pagar 1.500, una cosa así, 1.600 euros al año. Y lo más importante, apostar por estas instalaciones supone aportar un granito de arena al medio ambiente. Y creo que ganamos todos. O sea, los vecinos se tienen más cuidadas las azoteas porque están más vigiladas y también, lógicamente, la empresa que hace la inversión. En España ya existen 1.000 comunidades solares, unas instalaciones que permitirán reducir las emisiones contaminantes en casi 1 millón de toneladas en 30 años. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es.